¿Qué tal? Buenas noches. Continuamos con el tema de ayer de sistemas por unidad. ¿Ven todos ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, ayer habíamos empezado a presentar lo que es el tema de sistema por unidad. Habíamos dicho que lo que se quiere hacer es una normalización o reducción a escala o una estandarización de las distintas variables eléctricas, tensiones, corrientes, potencias y de los distintos eh, elementos de la red, transformadores, generadores, etc. Entonces lo que hacíamos era para cada tipo de variable eléctrica, tensión, corriente, impedancia, la referíamos a un valor base de esa variable eléctrica, ¿no? Hemos dicho que el valor en por unidad es el valor real de la variable en unidades físicas, ohmio, kilovoltios, amperes, lo que fuere, sobre el valor base de la variable también en las mismas unidades físicas. Siempre tienen que ser idénticas unidades físicas, ¿no? O sea, si yo voy a calcular el valor en por unidad de una tensión, tiene que ser la tensión real sobre la tensión base. No voy a dividir tensión sobre corriente base. Tiene que ser siempre la misma variable. Habíamos dicho que la base es un número real, la variable es un número complejo, por lo tanto, la variable en por unidad va a tener un módulo y un ángulo, y ese ángulo va a ser igual al de la variable, ¿no es cierto?, originales en unidades físicas. También habíamos dicho que cuando queremos trabajar en sistemas por unidad, generalmente lo que se especifica es la potencia y la tensión base, y en función de esos valores, utilizando las leyes de Kirchhoff, calculamos corrientes, impedancia y admitancia, ¿no? También podría ser que utilizamos, no sé, potencia base y corriente base, y bueno, calculamos tensión, impedancia, admitancia. Siempre necesitamos conocer dos de las variables. Después, la otra regla que habíamos establecido, estas reglas son muy importantes, es que los transformadores son los elementos que hay que tener cuidado porque es como que están separando las redes, ¿sí? En realidad están separando redes de distintos niveles de tensión. Entonces, cuando nosotros elegimos una potencia base, esa potencia base va a ser la misma para toda la red eléctrica, para todo el circuito que estemos modelando. En cambio, cuando nosotros tenemos una tensión base en un lado del transformador, tenemos que referirla al otro lado, ¿sí? O tenemos que calcular la tensión base del otro lado del transformador, siguiendo la relación de transformación nominal que tiene ese transformador. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene el trabajar en por unidad? La ventaja principal es que los transformadores desaparecen, ¿sí? Ya no se está trabajando con distintos niveles de tensión, ¿sí? Tal como nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que pueden ser grandes diferencias de tensión, sino que ese transformador ahora se lo representa por su impedancia y las tensiones de todo el circuito están en por unidad, ¿sí? Esa es la gran ventaja. Piensen que si ustedes tienen que resolver este circuito, que es un circuito muy sencillo, generador, transformador, línea y demanda, sería
un poco complicado cuando tenemos que trabajar aquí porque hay que referir valores de un lado hacia el otro. Bueno, aquí cuando trabajamos en por unidad, tenemos el circuito ya armado en por unidad, no hay que referir nada. También resulta sencillo tener una rápida visión del estado de la red porque el circuito que nosotros estemos analizando se lo ve muy fácil al ver la representación con tensiones, impedancia y admitancia, ¿no? La otra ventaja que tiene esto es que es posible adjudicar valores a los parámetros de máquina cuyos verdaderos valores se ignoran a partir de tablas generales o valores conocidos. Por ejemplo, si yo tengo un transformador 132.13, ¿no? Y no conozco el UK, yo sé que más o menos los UK pueden andar por los 12%. Entonces, si yo no lo conozco, puedo tomar algún valor aproximado. Si uno hablara de valores en ohmios, podría haber una gran dispersión, pero en cambio, cuando uno habla en valores por unidad, más o menos se mantiene. Si un trafo de 7,5, un trafo de 10, de 15, un trafo de 30, van a tener los mismos o parecidos UK, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las grandes ventajas, que cuando no conocemos el parámetro de algún equipo, lo podemos asimilar de otros parecidos. Lo mismo se puede decir respecto de los generadores. ¿Se acuerdan la clase pasada, donde creo que era la penúltima transparencia, yo les había mostrado cuáles son los parámetros para las máquinas sincrónicas de polos salientes y las máquinas sincrónicas de rotor liso? Entonces, esos son valores genéricos. Si nosotros tenemos que hacer un estudio y no conocemos cuál es el valor real, bueno, podríamos tomar un valor de esa tabla. Eso es lo que dice: en máquinas del mismo tipo, independientemente de su tamaño, poseen parámetros en por unidad de sus valores nominales, que varían en un rango muy estrecho. La otra cuestión es que para representar la impedancia no nos interesa cuál es el grupo de conexión. La impedancia directamente va a estar relacionada con el UK, que habrá que referirlo a la base que corresponde. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno. Desventajas. Bueno, sí hay desventajas. Una de las desventajas es que se pierden las unidades físicas de las variables y parámetros utilizados en las ecuaciones que representan la red. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay variables que sí se pierden lo que es las unidades físicas, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno habla de tensiones, cuando uno habla de las tensiones, es un valor de tensión de 1,03, bueno, yo sé que es un 3% por encima de la tensión nominal. Pero si en cambio hablo de una corriente de 3,8 en por unidad, no me dice absolutamente nada. Hablo una impedancia de 4,53 en por unidad, no me dice mucho. Entonces, se pierden las unidades físicas de las variables y parámetros, por lo que por ahí se hace un poco más confuso entender un resultado estrictamente en por unidad. Obviamente que el proceso en el que se utilizan los sistemas por unidades, yo tengo un circuito con las unidades físicas, ohmio, kilovoltio, lo que fuere, armo el circuito en por unidad, y una vez que resuelvo ese valor en por unidad, lo multiplico por el valor base y ya tengo de vuelta los kilovoltios, los kiloamperes, los MVA, etc. Entonces,
el trabajo en por unidad es un paso intermedio. Otra cosa es que se eliminan los factores como raíz de 3 o 3, prestándose a confusión en la escritura o interpretación de las ecuaciones de la red. Eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las tensiones de línea, tensiones de fase, potencias monofásicas, potencias trifásicas. Eso hay que tener mucho cuidado, porque eso se usa cuando pasamos de las unidades físicas al sistema por unidad. Pero una vez que estamos en el sistema por unidad, ya nos olvidamos si hay raíz de 3 o 3 o lo que. Por favor, me paran en cualquier momento. Veamos circuitos monofásicos. En el caso de circuitos monofásicos, si nosotros elegimos la potencia aparente base y la tensión base monofásica, se toma como potencia activa base y potencia reactiva base la misma potencia base en MVA. O sea, si la potencia base, yo digo, son 100 MVA, bueno, para el activo va a ser 100 megavatios y para el reactivo va a ser 100 MVA la potencia base. ¿Cuánto vale la corriente base monofásica? Bueno, es potencia sobre tensión. Fíjense que aquí yo no pongo que la potencia es U por I conjugado. ¿Por qué? Porque acá yo estoy tomando, acuérdense, siempre valores reales. ¿Sí? La potencia es real con ángulo cero, la tensión con ángulo cero. Bueno, si yo quiero calcular la impedancia base monofásica, también va a ser igual que la impedancia, que la resistencia base y que la reactancia base. ¿Cómo lo calculo? Como la tensión base monofásica sobre la corriente de fase monofásica, o la formulita esta, U cuadrado sobre S. Siempre valores base. La admitancia base, bueno, va a ser 1 sobre la impedancia base. Repito, recuerden que siempre estamos hablando acá de valores reales. Bueno, vamos al tema este cambio de base y por favor presten atención. Si tengo que explicar 25 veces, lo explico, pero presten atención, porque aquí está la clave de todo. Una clave está en el tema de que la potencia base es la misma para toda la red. Otra clave está en cómo se van calculando las tensiones bases. Y la otra es cómo represento las impedancias de cada elemento dentro de la red. Yo tengo un transformador. Y los datos de placa me dicen cuál es la potencia base, cuál es la tensión nominal en el primario, cuál es la tensión nominal del secundario y cuál es el UK del transformador. ¿Sí? Ese transformador que tiene una impedancia, esa impedancia, recuerden ustedes, está representada por el UK, ¿sí? Y el UK es la impedancia en ohmios referida a la impedancia base del transformador, ¿sí? También en ohmios, por lo que ese UK me da en por unidad o en por ciento. Si dice tengo un UK de 17, bueno, sabemos que el UK en realidad es 0,17. Bueno, entonces, tengo los datos del transformador referidos a la potencia del transformador. ¿Sí? Fíjense que cuando se hace el ensayo del transformador y se calcula el UK, bueno, el UK sale por cómo es el ensayo, la tensión de cortocircuito, ¿sí? Del ensayo,
dividido la tensión nominal. Pero en realidad el UK es la impedancia del transformador en por unidad. Está referida a la impedancia base propia del transformador, ¿sí? ¿Cómo está calculada la impedancia base esa del transformador? Como U cuadrado sobre la potencia base del transformador. Siempre está referido a todos los parámetros del transformador, ¿sí? Porque no hay una estandarización, una regla donde diga los parámetros de todos los transformadores, el UK se lo va a referir a 1000 MVA y una tensión de 500 kilovoltios. No, sino que justamente la reglamentación dice que se lo refiere a los valores propios del transformador. ¿Mm? Bueno, entonces yo tengo aquí los datos del transformador, datos de placa. Ese transformador va a estar inserto en una red, forma parte de una red. ¿Sí? Tengo transformadores, tengo líneas, tengo generadores, y lo que estoy diciendo aquí en transformador vale para cualquier elemento. ¿Sí? Bueno, en la red yo he definido también una potencia base, una tensión base, y al haber una potencia base y una tensión base de la red, ese UK que yo tenía antes ya no sirve. Lo tengo que convertir, ¿sí?, al UK en función de esa potencia base y tensión base de la red, ¿sí? Es como decir, aquí el transformador hablamos el idioma castellano y en la red hablo el idioma inglés. Bueno, ¿cómo se dice transformador en inglés? Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí?, en forma análoga. Bien, ¿cómo se hace este cálculo? La impedancia por unidad nueva, yo le llamo esa impedancia nueva a la impedancia con la referida a los parámetros base de la red, ¿sí?, es la impedancia en ohmios, ¿sí?, dividido la impedancia base nueva o impedancia base de la red, ¿sí? ¿Cuánto vale la impedancia en ohmios? ¿Sí? La impedancia en ohmios vale la impedancia en por unidad por la impedancia base, ¿sí? En el caso del transformador es el UK, ¿sí? El UK sería la impedancia vieja unidad por la impedancia base del transformador, U cuadrado sobre SN del transformador. Bueno, ¿qué es lo que yo pongo acá? ¿Cuánto vale esa impedancia base vieja o impedancia base del transformador? U cuadrado sobre la potencia base del transformador, o valores viejos, como he dicho. ¿Y cuánto vale la impedancia base nueva? U cuadrado sobre S nueva, o sea, los valores de la red. Lo que está en azul es lo que corresponde a la red esta. Lo que está en rojo corresponde a lo viejo, a lo del transformador. Bueno, si yo opero esto, me queda que la impedancia base, la impedancia, perdón, en por unidad nueva va a ser la impedancia en por unidad vieja por U cuadrado vieja sobre U cuadrado nueva, por S nueva sobre S vieja. Y aquí yo les digo algo. Les aconsejo que sigan este consejo después de varios años de dictar clases y resolver problemas. Olvídense de la fórmula esta. Olvídense de esta fórmula. Porque es fácil que se equivoquen y digan, bueno, ¿cuánto es la impedancia vieja? ¿Era la tensión vieja sobre la tensión nueva o la tensión nueva sobre la tensión vieja? ¿Quién iba al cuadrado? ¿La impedancia vieja, la nueva? Entonces, lo más fácil es
utilizar el concepto. Y esto que está acá es el concepto. ¿Ah? La impedancia nueva es la impedancia en ohmios sobre la impedancia base nueva. Y la impedancia en ohmios, ¿cuánto es? La impedancia en por unidad vieja por la impedancia base en ohmios vieja, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo siempre? Voy a agarrar y voy a decir, la impedancia de base nueva es la impedancia vieja en por unidad por U cuadrado sobre S de la base vieja sobre U cuadrado sobre S de la base nueva. Y ya está. ¿Sí? Y ya está. Entonces, bueno, aplicando todo esto a lo que es el transformador y resumiendo, entonces, si yo quiero calcular la impedancia base de la impedancia en por unidad del transformador referido a la red donde hay ciertos valores de potencia y tensión base, entonces esto va a ser Z por unidad viejo, que es el UK, V vieja sobre V nueva, U base vieja sobre U base nueva, tensión base del vieja, la del transformador, la nueva, la de la red, al cuadrado, por la potencia base nueva de la red sobre la potencia base vieja del transformador. ¿Se entiende? Sí, Bueno, además de Olmo, ¿hay alguien más? Sí, ingeniero, sí se entiende. sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. bueno, me alegro entonces. Hagamos un ejemplito de valores base en por unidad de circuitos monofásicos. Acá tienen, por ejemplo, el transformador de Cobos 345. Este es el dato de placa. Este transformador son transformadores monofásicos, ¿no? Por eso aquí ustedes van a ver, ¿sí? Aquí están los de banda de alta tensión, baja y terciario. La tensión nominal es 500 kilovoltios sobre raíz de 3, 345 sobre raíz de 3 y 34,5, ¿sí? Esto es N y D de la conexión. Por eso es que el valor que tiene es el valor de fase. Los 500 kilovoltios es el valor de línea, yo lo divido en raíz de 3 y tengo el valor de fase, ¿no? Por eso es que me aparece ese valor. Bueno, fíjense, aquí está la impedancia de cortocircuito, en por ciento es de 19, o sea, en por unidad sería 0,19. Y bueno, hay montones de otros datos que por ahora no nos interesan. Si uno que sí nos interesa es la potencia, ¿sí? La potencia base, ¿sí? Aquí está, 150 MVA. ¿Estamos? Bueno, a ver, veamos. Tengo el arrollamiento de alta a la izquierda y tengo los datos del arrollamiento de baja a la derecha. En azul están los datos de placa, ¿sí? El dato de placa me dice la tensión nominal de alta es 500 sobre raíz de 3 y la potencia nominal 150 MVA. En el lado de baja, el arrollamiento es 345 sobre raíz de 3 con, obviamente, la misma potencia nominal. Bien. Ahora yo voy a elegir valores base de alta tensión, ¿sí? Y voy a elegir la potencia base, una potencia base igual que la potencia base del transformador y una tensión base igual que la tensión nominal del transformador. Potencia base igual a la potencia nominal del transformador y tensión base sobre igual a tensión nominal del transformador. ¿Sí? Bueno. Primera reglita. La potencia base es la misma para toda la red, ¿no? Ustedes acuerdan, a ver, el dibujito para que tengamos también el esquema.
yo aquí tengo el transformador, ¿sí? Tengo el lado de alta tensión y el lado de baja tensión, ¿sí? Entonces, este transformador, como tengo aquí una relación de transformación, me está dividiendo la red en dos regiones. La de la izquierda y la de la derecha, la de alta tensión y la de baja tensión. Entonces, la potencia base de alta tensión es 150 MVA. La potencia base en baja tensión es la misma, porque esa era la reglita que teníamos. La tensión base de alta tensión es 500 sobre raíz de 3 porque yo he elegido ese valor de tensión. Podría haber elegido 1 kilovoltio, 105,3 kilovoltios, lo que se me hubiera ocurrido, lo mismo que la potencia base. Nada más que acá yo les estoy eligiendo a propósito los mismos valores nominales del transformador, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale la tensión base de baja? Era la tensión base de alta por la relación de transformación, ¿sí? La tensión base de alta era 500 sobre raíz de 3 por la relación de transformación 345 sobre raíz de 3 sobre 500 sobre raíz de 3. Bueno, yo no le puse raíz de 3 porque se simplifican, ¿no? Pero sería 345 sobre 3 sobre 500 sobre raíz de 3. ¿Y cuánto me da? 345 sobre raíz de 3. ¿Qué es lo que ha pasado acá y que va a pasar siempre? Si ustedes eligen como tensión base de alta, ¿sí? La misma tensión base, la misma tensión nominal del transformador, ¿sí? Van a obtener como tensión base de baja también la tensión nominal del transformador del lado de baja. ¿Se entiende? Esta reglita, acuérdense. Yo elijo tensión de base igual a la tensión nominal, entonces voy a obtener tensión de base del otro lado igual a la tensión nominal del otro lado del transformador. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo esos valores base de tensión, de potencia y tensión, puedo calcular la corriente base como potencia sobre tensión, potencia 150 MVA sobre 500 sobre raíz de 3 kilovoltios, a 300 por raíz de 3. La impedancia base, U cuadrado sobre S, de alta. Bueno, aquí me está faltando el cuadrado. 500 sobre raíz de 3 al cuadrado sobre 150 MVA, 555,56. Del lado de baja también puede hacer lo mismo. Calcular la potencia, la corriente base como la potencia base sobre la tensión base del lado de baja, ¿no? Aquí teníamos tensión base del lado de alta y aquí ahora tengo tensión base del lado de baja. Me da 434 por raíz de 3 kilómetros. Y la impedancia base, U cuadrado sobre S, siempre del lado de baja, ¿no? Bien. La impedancia en ohmios del lado de alta vale UK, o sea, la impedancia por unidad, por la impedancia base del lado de alta. O sea, el UK era 0,19 y la impedancia base, estos 555 que he calculado antes, me da 105 ohmios. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es referir esa impedancia hacia el lado de baja, esa impedancia no. Como la refiero con la relación de transformación al cuadrado, me da 50,25 ohmios. Ahora quiero calcular cuánto valdría el UK desde el lado de baja. El UK desde el lado de baja va a ser la impedancia en ohmios del lado de baja, los 50,25, sobre la impedancia base del lado de baja, los 264. Y me da 0,19. Entonces, segunda conclusión. Cuando yo estoy eligiendo
como tensión, la misma tensión nominal del transformador, ¿sí? Y potencia base, la misma potencia nominal del transformador, el UK, ¿sí? Por unidad va a ser el mismo de cualquier lado que lo vea, desde el lado de alta o desde el lado de baja. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, es que está claro. No hay ninguna pregunta. Bueno. Pero no sé por qué tengo la sensación de que se va a complicar más. No, no se complica ya. Más que esto ya no se complica. Veamos, para el mismo transformador, tomemos otras bases para que ustedes vean cómo se trabaja. Aquí yo he dicho, he tomado las mismas bases, los valores base igual que los valores nominales. Ahora, ¿qué pasa si la potencia base de la red, yo digo, va a ser 100 MVA y la tensión base de la red 300 sobre raíz de 3, en vez de 345, en vez de 345 va a ser 300 sobre raíz de 3. Entonces, si a mí me están dando la tensión base del lado de baja, voy a calcular todo del lado de baja. Entonces, el UK referido a estos valores, que son los valores base de la red, va a ser el UK en ohmios sobre la impedancia base de la red. ¿Cuánto vale el UK en ohmios? Es el UK del trafo por la impedancia base del trafo y lo divido en la impedancia base de la red. UK por impedancia base del trafo, U cuadrado sobre S del trafo. ¿Sí? ¿Cuánto vale el U cuadrado del trafo? 340 del trafo. ¿Cuánto vale la potencia del trafo? 150. Dividido la impedancia base de la red, U cuadrado sobre S de la red. ¿Cuánto vale U? Bueno, es este U que me dan a mí de dato. 300 sobre raíz de 3. ¿Y cuánto vale la potencia? 100. Entonces, el U cuadrado, el UK, referido a la red, que antes era 0,19, bueno, tengo que resolver eso, y ahí tengo el resultado. ¿Alguna pregunta? Ninguna, bueno. Entonces, mientras lo medita, le doy la contraseña, es 359A77, ¿sí? Tienen 15 minutos para ingresar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto me parece complicado. Ya van a ver, después que resuelvan 10, 20 ejercicios, un jueguito. No es para tanto. Si resuelven a conciencia 2 o 3 problemas de sistema por unidad, les aseguro que esto es un jueguito, es algo mecánico. Hay que tener bien en claro nada más cuáles son los valores del equipo y cuáles son los valores de la red. ¿Sí? Ya vamos a hacer más adelante un ejemplito como para que ustedes lo vean. Bueno, de aquí entonces no hay preguntas. En el caso de circuitos trifásicos, ¿sí? Se toma como base la potencia trifásica y se toma tensión de línea, ¿sí? No tensión de fase. Entonces, de vuelta, la potencia base trifásica aparente va a ser igual a la potencia base trifásica activa, igual a la potencia de base trifásica reactiva, y obviamente es 3 veces la potencia monofásica. ¿Sí? La corriente base la puedo calcular como potencia base monofásica sobre potencia base monofásica también, monofásica, o
como potencia de base trifásica sobre raíz de 3, tensión de base de línea. ¿Sí? Como los valores de base siempre es potencia de base trifásica y tensión de línea, entonces la corriente base se la calcula como está acá. Potencia de base trifásica sobre tensión de línea. En el caso de la impedancia, lo mismo. Impedancia de base trifásica es igual a la impedancia de base, a la resistencia base igual a la reactancia de base trifásica y es igual a la tensión de fase sobre la corriente, tensión cuadrado de base sobre la potencia monofásica, tensión base monofásica también, tensión de fase, y es igual a la tensión de línea al cuadrado sobre potencia de base trifásica. Generalmente vamos a usar esto que está acá, ¿no? Tensión de línea al cuadrado sobre potencia de base trifásica. Y bueno, los valores base de la admitancia es la inversa, ¿sí? El cambio de base es también exactamente lo mismo que hemos visto un par de transparencias atrás. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una parte real del sistema. Aquí está en el esquemita. Bueno, les estaba explicando. Esta es una partecita de un sistema real que vamos a analizar. Aquí está el dibujito a la derecha. Está la barra Tucumán Norte, de ahí viene una línea a donde está la central hidroeléctrica. Entonces, representemos esa parte. Tenemos la central hidráulica del Cadillal, la barra en 13,2 kilovoltios, el transformador, la barra de 132 y la línea. Entonces, de los datos del Cadillal, de la máquina, me dan la potencia nominal, 7 MVA, la potencia activa nominal, tensión nominal, reactancia sincrónica. También tengo los datos del transformador, la potencia, 15 MVA, relación de transformación, 132 a 13,2 y un UCAD del 10,5%. En el caso de la línea, tenemos la longitud de la línea, 21,8 kilómetros, la distancia que hay entre la estación transformadora Tucumán Norte y Cayal, tensión nominal de la línea 132, sección nominal 150 milímetros cuadrados, corriente, y los parámetros R, X y B en unidades por kilómetro. Una cuestión que frecuentemente van a ver en los problemas que yo les doy. Les puedo dar valores de más o valores de menos, ¿sí? No, los problemas que yo les voy a dar no es como
Como en la escuela, bueno, Juancito tenía un caramelito, Pepito le regaló otro caramelito, ¿cuántos caramelitos tienen en total? No, yo le puedo decir, Juancito tenía un caramelito y su madre se llamaba Josefina y les voy a dar más datos o les voy a dar datos de menos, como es en la vida real. Si hay datos de más, la cuestión es poder determinar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Y si hay datos de menos, bueno, ahí va a haber que recurrir a los conocimientos que hay en la cabeza para ver qué valores adopto, ¿no? Bueno, me dice que la potencia base va a ser 100 MVA en el lado de 132 kilovoltios, ¿sí? Lo primero que hago es este circuito esquemático, el diagrama unifilar, lo paso al circuito eléctrico. Sabemos que el modelo del transformador es un generador, no sé, perdón, el modelo del generador es una fuente de tensión detrás de la reactancia sincrónica. El modelo del transformador es la reactancia del transformador y la línea tendrá su impedancia. Ahora empecemos con todas las reglitas. La primera regla es acordarse que los transformadores me dividen sectores o regiones, ¿sí? Aquí yo tengo un transformador, entonces me divide dos regiones, en este caso una de alta y una de media. El dato me dice, el problema me dice que se toma una potencia base de 100 MVA del lado de alta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer la potencia base del lado de baja? También 100 100 MVA. Ya veo. Muy bien. Potencia del lado baja, 100 MVA. Se toma, tomó en este caso, tensión base del lado de alta, 132 kilovoltios. Si no me decían cuánto era la tensión base, yo podría haber elegido cualquier valor. En este caso, bueno, me decían que no decían cuál era el valor base, bueno, he elegido 132, igual a la tensión nominal de la red. ¿Cómo calculo la tensión base del lado de baja? Entonces, la tensión base del lado de baja, 1, va a ser la tensión base 2 por tensión nominal 2 sobre tensión nominal 1. Estos son, esta tensión base es esta que viene de acá. Esta relación de tensiones nominales es la que viene de aquí, del transformador. 132 a 13,2. ¿Sí? Entonces, la tensión de base del lado de baja va a ser 132 por la relación de transformación, me va a dar 13,2 kilovoltios. Fíjense que acá no hay ninguna ciencia, según lo que vemos en el ejemplo, porque si estoy tomando como tensión base del lado de alta la misma tensión nominal que del transformador, entonces la tensión base del lado de baja, ¿no es cierto?, va a coincidir con la tensión nominal del transformador, ¿sí? Esa relación de transformación del transformador podría haber sido, por ejemplo, 132 a 11 kilovoltios. Si era 132 a 11 kilovoltios, acá, en la formulita esta, hubiera sido 11 sobre 132. ¿Estamos? Y no me habría dado ya 13,2 sí, me habría dado 11 kilovoltios en vez de 13,2. Bueno, si ya tengo los valores base del lado de alta, ¿no?, entonces puedo determinar cuánto vale la potencia base del lado de alta, activa, 100 megavatios. La potencia reactiva base del lado de alta, 100 megavatios. La potencia base, perdón, esto no es del lado de alta, sino del lado 1, que es del lado de baja en realidad.
La impedancia base del lado 1 es U cuadrado sobre S base. La tensión base del lado 1 es el 13,2 que hemos calculado acá. La potencia base del lado 1 son los 100 estos que salen del problema. La corriente base es la impedancia base sobre la tensión base. La potencia base son los 100 megas, bueno aquí está mal, son 100 megas, no 100.000 megas, sobre 13,2 kilovoltios, que es la tensión esta, la tensión base. ¿Me siguen hasta ahí? Para el lado de alto, ahora sí, también calcular potencias activa y reactiva base, van a seguir siendo los 100 megavatios MVAR, impedancia base y corriente base del lado 1, aquí va a ser impedancia base U cuadrado sobre S, son los 132 kilovoltios al cuadrado sobre los 100 megas, y la corriente base va a ser la potencia base sobre la tensión base, o sea 100 megas sobre 132 kilovoltios. Eso sería IV2, ingeniero. Este es V2 y, perdón, IV2, me falló el copy paste. Es IV2, aquí estamos calculando todo del lado de la derecha o del lado 2. Bien ahí. Bueno, y ahora calculemos las impedancias. Calculemos la impedancia base del generador, ¿sí? En unidades de la red. Acuérdense lo que yo les decía, tomo la impedancia por unidad del generador, en base del generador, por la impedancia en ohmios base del generador sobre impedancia en ohmios de la zona, multiplicada, esto me da la impedancia base, perdón, la impedancia por unidad del generador, en base del generador, por U cuadrado sobre S del generador, sobre U cuadrado sobre S de la red. Fíjense que el generador está de la zona 1, está en la zona 1. Por lo tanto, yo tengo que utilizar la impedancia base de la zona 1. Entonces, por eso U cuadrado sobre S de la zona 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser? 1,351, que es este XD que está aquí arriba. Ingeniero, Sí. ¿podría repetir todo lo de la partecita azul que ahí me pega una mareada linda? Lo que veníamos diciendo siempre. Impedancia por unidad nueva, ¿sí? Es la impedancia por unidad vieja por impedancia en ohmios base vieja sobre impedancia en ohmios nueva. ¿Sí? Sí, entonces, yo a la impedancia, a la reactancia del generador en por unidad, estos 1,351, ¿sí? Lo multiplico por la impedancia base del generador, que es U cuadrado sobre S del generador, son los 13,8 al cuadrado sobre los 7 MVA del generador, y entonces al hacer esa multiplicación ya tengo la impedancia real en ohmios. Ahora la tengo que dividir en la impedancia base nueva, o sea, la impedancia de la zona. ¿Cuál es la impedancia de la zona? U cuadrado sobre S de la zona, que es U cuadrado 13,2 al cuadrado sobre S, los 100 MVA de la zona. ¿Se entiende ahora? Sí, sí.
Bueno, lo único que hay que tener cuidado acá es qué es lo viejo y qué es lo nuevo. ¿Mm? En el caso del transformador, la impedancia de la reactancia del transformador, yo la puedo calcular de cualquiera de los dos lados, pero siempre teniendo en cuenta la base que voy a tomar. ¿Mm? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? La X del trafo es el UK por la impedancia base del trafo sobre la impedancia base de la zona. ¿Mm? El UK del transformador es 10,5 por la impedancia base del trafo, U cuadrado sobre S del trafo. ¿Mm? Y fíjense, ahí yo le he puesto los cálculos. Si yo lo hago del lado de alta, entonces utilizo el U cuadrado sobre S, uso el U de alta, la tensión de alta. Si yo lo voy a calcular desde el lado de baja, va a ser U cuadrado sobre S con la tensión del lado de baja, ¿sí? Dividido en la impedancia de la zona. Si yo estoy calculando del lado de alta, la impedancia base de la zona es U cuadrado sobre S del lado de alta. Y si estoy calculando del lado de baja, voy a poner U cuadrado sobre S del lado de baja. Y me va a dar lo mismo. ¿Mm? ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Cómo calcula la impedancia de la línea? Como la impedancia de la línea va a estar directamente en unidades físicas, porque, fíjense, por ejemplo, la resistencia es 0,1813 ohmios por kilómetro. Entonces, si la línea tiene 21,8 kilómetros, la resistencia va a ser 0,1813 por 21,8. Lo mismo para la reactancia. Entonces, la impedancia de la línea, en ohmios, está este cálculo que está aquí abajo, 0,1813 más J 0,4149 por la longitud 21,8 me da en ohmios. Entonces, si yo arriba tengo ohmios, para pasar en por unidad, ¿sí? Tengo que tener abajo ohmios. Entonces tengo que dividir en la impedancia base del lado de la derecha, del lado de alta. ¿Cuánto vale la impedancia base del lado de alta? 132 al cuadrado sobre 100, ¿no? U cuadrado sobre S. Preguntas. ¿Qué dudas tienen? En el caso de la impedancia de la línea en alta tensión, si no tendremos la distancia, ¿podríamos también calcular por unidad por kilómetro? No, la distancia la tienen que tener. Acuérdense que el parámetro de línea son los valores de R y X para 1 kilómetro. Si ustedes no tienen la distancia, entonces no pueden saber cuánto es la impedancia de la línea. Es un dato que siempre lo tienen y es fácil de obtener, más ahora con el Google Earth. Se van al Google Earth y ahí lo pueden medir o si no, estimar. En el caso en Trasnoa hay un ingeniero que como primer trabajo que hizo de transporte, todas las líneas, torre por torre, detectando en el Google Earth dónde estaba la sombra de la torre. Un trabajo de enano, pero así lo ha referenciado toda la red de transporte. Así que la longitud siempre es dato. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Una pregunta sobre la reactancia por unidad. ¿Tiene que ser dato? ¿Cómo? La reactancia por unidad Del generador. bueno, puede ser o puede no ser. O sea, si no lo tienen,
pueden ir a la tablita esa que yo les he dado y lo estiman de ahí. Lo mismo con la reactancia por unidad del transformador. Bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que un trafo puede tener una de 132 a 13 anda por el 2%? Bueno, este está 10,5%. Si no hubiera sabido, le pongo un 12 y ya un valor aproximado iba a tener. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, el práctico de esto, vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y vamos a empezar con otro temita. Me dicen ustedes ahí si están viendo. Sí, ingeniero, sí, sí, está bien. Bien. Habíamos dicho que el objetivo de la materia era hacer estudios eléctricos, ¿sí? Hasta el momento lo que hicimos es modelado de los elementos de la red y, bueno, hemos aprendido una herramienta que es necesaria para los estudios eléctricos, que es el sistema por unidad. Ahora vamos a empieza lo lindo de la materia, que son todos los estudios eléctricos en sí. El primer estudio es flujo de carga o flujo de potencia, ¿sí? ¿Qué son los flujos de carga o flujo de potencia? Yo siempre les digo que un flujo de carga es una foto de la red en un determinado momento, ¿sí? En rigor, el flujo de carga es un estudio en estado estacionario. ¿Qué es estado estacionario? Un momento donde las tensiones, las corrientes, la potencia activa, reactiva, pérdidas, frecuencia, todo es constante, ¿sí? Eso es un estado estacionario. ¿Existe el estado estacionario? ¿Qué opinan ustedes? Sí, No, no creo. ¿Por qué? porque si bien varía todos los valores, pero hay ocasiones donde puede decirse que son constantes o varían muy poco. Bueno, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Yo puedo analizar un estado puntual de la red. Por ejemplo, quiero analizar pasado durante el pico. ¿Y cuánto ha durado el pico? Yo puedo decir que el pico ha durado una hora, puedo decir que ha durado media hora, puedo decir que ha durado un minuto, un segundo. Depende de cuánto tiempo yo lo quiera discretizar, ¿no es cierto?, al tiempo. Pero cuando hago un estudio de estado estacionario, estoy diciendo, bueno, el sistema se ha comportado como que estuviese en estado estacionario durante un periodo de tiempo, ¿sí? O sea, yo considero que durante una hora el sistema ha permanecido constante, todo. ¿Mm? Entonces, además, todo lo que son estudios de flujo de carga, rara vez se requiere mucha precisión, ¿sí? Por ejemplo, si yo, a ver, veamos el primero ejemplo de acá, ¿sí? Aquí está dibujado un unifilar de la red de Trasnoa hace varios años atrás, pero bueno, no, eso no interesa. Aquí está el bracho, ¿no es cierto? El bracho aquí está abajo a la derecha.
doble terna hacia Independencia, después Ciudad Blanca, Villa Quintero, toda la zona de Santiago, antes era todo radial, desde el Bracho y desde Villa Quinteros. Después tenemos el oeste de Catamarca, de Villa Quintero va una línea, Aguilares, Escava, Los Pizarros y abastece toda esta la zona de Catamarca, ¿no? Con doble conexión hacia Recreo, una hacia entre Catamarca y Recreo, otra Frías Recreo. Como les digo, este es un sistema hace unos años atrás, pero bueno, para explicar esto no importa. Dice yo, una pregunta que puedo hacer es decir, bueno, ¿puede ampliar su capacidad papelera de Tucumán? Y aquí viene algo que hemos visto en la primera clase, y era analizar primero el problema. De lo que están viendo ustedes ahí, ¿qué pasa si Papelera amplía su capacidad, toma más demanda? ¿Qué puede pasar? La línea de transporte se puede ver exigida. Se puede ver exigida. ¿Qué líneas? De ahí del circuito La que S. sale del Bracho. Esta doble terna, Bracho, Independencia. Bueno, pero también este otro tramo. ¿Sí? Yo en el futuro, yo no sé cuál va a ser la demanda del sistema en realidad. ¿No es cierto? Si, yo digo, bueno, Papelera tiene planeado aumentar la demanda de aquí al invierno que viene. Porque no tienen que instalar máquinas nuevas, ¿no es cierto? No es algo que es en forma inmediata, ¿no? Yo sé cuánto va a valer la demanda del invierno que viene y no, la puedo estimar, pero no sé. Yo no sé qué es lo que va a pasar con el país. Capaz que la recesión esta se empeora o capaz que después de todo este tiempo florece la economía. No sé, puedo estimar. Entonces, si yo estoy estimando cosas en un estudio, entonces tampoco no tiene mucho sentido la precisión en cuanto a decir, a ver, ¿cuánto va a valer exactamente la demanda en el pico? Entonces yo puedo decir, bueno, sí, más o menos durante el pico, que puede durar 1 hora, 2 horas o 3 horas, según el lapso que yo quiera tomar, va a valer X megavatios, ¿no es cierto? Entonces, en un estudio estacionario, la red nunca está en estado estacionario, pero asimilamos como que sí está en estado estacionario durante un cierto periodo de tiempo. ¿Cómo hacer eso? Bueno, por los errores que siempre existen en la estimación, sobre todo de las demandas. Sobre todo las demandas. Bueno, ¿y qué es lo que nos da el flujo de carga? El principal resultado que nos tira un estudio de flujo de carga son las tensiones. Como nosotros conocemos el circuito, entonces también podemos conocer a partir de las tensiones cualquier otro valor. Corrientes por las líneas, potencia activa, reactiva, pérdida, etc. Entonces, en un flujo de carga vamos a conocer todas las variables que se nos ocurran en un estado estacionario. Entonces, nos podemos hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, y estas son algunas, ¿no? Y para que ustedes vean lo útil que son los flujos de carga, ¿no? Entonces, se puede analizar qué pasa si incrementa su capacidad papelera de Tucumán. O puedo decir, bueno, por ejemplo, Minera Lumbrera, que ahora no está tomando carga, ¿qué pasa si se activa Agua Rica y Minera Lumbrera toma el doble de demanda? Bueno, lo estudio con un flujo de carga. Otro estudio que puedo analizar es preguntarme en las zonas radiales, sobre todo durante el pico, que caen las tensiones, puedo preguntarme, bueno, ¿es necesario instalar capacitores durante el pico para levantar tensiones? Y si es así, ¿qué valor de tensión
qué valor de reactivo, qué módulos van a ser necesarios para, para controlar las tensiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando ha sido en el 2001, el gobierno ha dicho, bueno, aquí hay un dinero para poner capacitores y poder levantar las tensiones en zonas críticas del país. Bueno, en esa época yo había calculado cuánto era el valor de los capacitores de Pichanal, de La Banda, de La Rioja, de Catamarca, mediante el flujo de carga, para saber cuál tenía que ser el módulo de capacidad necesaria para levantar las tensiones. Y bueno, y eso ha sido lo que se ha puesto. Se ha a raíz de un flujo de carga. Bueno, estos dos sistemas, el sistema no acentro que le llamamos, ¿no es cierto? La parte sur de Tucumán, oeste catamarqueño y Santiago, trabaja en forma separada, hay abierto el interruptor entre Escaba y Aguilares respecto de Catamarca. Entonces yo puedo decir también qué pasa si hago un cambio de configuración, qué pasa si cierro el interruptor, ¿puedo cerrar o no? En realidad no puedo cerrar, les cuento al final de la película, porque caen las tensiones en Catamarca y aumenta mucho el flujo desde el bracho, por lo que se sobrecarga la línea Independencia, Agua Blanca, Villa Quintero. Puedo hacer análisis de contingencia, que se llama, o análisis N-1. ¿Qué pasa si sale de servicio algún equipo? Por ejemplo, ¿qué pasa si sale de servicio la central hidráulica Río Hondo? ¿O qué pasa si yo tengo que sacar de servicio una línea porque tengo que hacer un mantenimiento? ¿No es cierto? Entonces, bueno, si yo tengo que hacer un mantenimiento, por ejemplo, el miércoles que viene, ¿qué es lo que hago? Me fijo en qué horario, ¿sí? se va a hacer ese mantenimiento, en qué horario va a estar abierta la línea, ¿sí? Y en función de eso, me fijo cuál va a ser la mayor demanda que tengo que abastecer y lo vuelco en el circuito, los valores de demanda, de generación, y abro la línea. Y me fijo qué pasa. ¿Qué pasa con las corrientes? ¿Qué pasa con las tensiones? Fíjense que la corriente que venía por esta línea, ahora se tiene que distribuir por otras. Entonces, puede ser que se sobrecargue una otra línea. O puede ser que caigan las tensiones en Santiago. Y si caen las tensiones en Santiago, ¿qué hago? Y bueno, ingreso generación. ¿Es suficiente la generación que está disponible? No es suficiente. Bueno, todas esas preguntas me las puedo responder con un flujo de carga. También sirve para hacer lo que se llama estudio de prospectivas. Por ejemplo, Santiago del Estero quiere hacer una nueva estación en Loreto. Entonces, me puedo preguntar, ¿desde dónde la abastezco a Loreto? La puedo abastecer desde Frías, hago una línea de Frías, o hago una línea hasta Santiago Sur. Entonces, puedo modelar los dos casos y hacer un análisis. Bueno, desde Frías capaz que es más cerca, pero capaz que se sobrecarga en alguna otra línea, o desde Santiago Sur, las tensiones van a ser más bajas. Bueno, esas cosas se analizan, ¿sí? Mediante el flujo de carga. Como en un papel no se rompe nada, puedo probar todo lo que se me ocurre. También puedo determinar cuestiones sobre despacho de generación, ¿sí? Es decir, bueno, si empieza el pico, ¿no es cierto? La demanda empieza a crecer, entonces hay generación que es costosa, se llama generación forzada. Yo puedo decir, a partir de qué hora tengo que arrancar esa generación forzada, ¿sí? ¿Y cuánto de generación forzada? Sobre el tema de control de tensión, puedo decir, bueno, ¿con qué tensión tengo que partir en el bracho para controlar la tensión en el resto del área? Desde el bracho es fácil controlar tensión porque ahí tenemos
transformadores de 500 a 132, hay generación también, conectada en barra 132, que me permite modificar el reactivo y por lo tanto la tensión. Entonces, ese es otra forma, otro estudio que se puede hacer, ¿no? Bueno, así es como se ve un flujo de carga. En las ramas, o sea, todo lo que son las líneas, se le dice ramas. Yo puedo ver aquí, por ejemplo, veamos la línea, el bracho Independencia. Ahí me dice que van 214 megavatios, 65,9 MBR y una corriente de 930 amperes. Ahí está simulada la doble terna directamente. En las barras, por ejemplo, en la barra de Independencia, ahí vemos las tensiones, 135 kilovoltios, 1,03 en por unidad, y ahí está el ángulo, 0,01. ¿no? También tiene cuestiones gráficas que presenta el resultado. Entonces pueden ver en rojo las líneas que están con sobrecarga, en azul las barras donde hay baja tensión. Entonces son facilidades que tiene el flujo de carga. Bueno, en resumen, el análisis de flujo de carga tiene por objetivo calcular tensiones, corrientes, potencia activa, reactiva, etc. en estado estacionario. ¿Sí? En estado estacionario puede ser con red completa, que es lo que es estado normal, o con algún elemento fuera de servicio, con contingencia. Entonces, en estado normal vamos a analizar niveles de carga, de líneas, de transformadores, pérdidas, tensiones, y nos sirve para planeamiento de redes, análisis de distintos escenarios, despacho de generación forzada, optimización de la generación, y también nos sirve el flujo de carga como punto inicial para los estudios de estabilidad y de cortocircuito, ¿no? Es un estado normal. Y en estado con contingencia, con un elemento afuera, también sirve para analizar niveles de carga, pérdidas, perfiles de tensión, para simular contingencias y criterios de seguridad. Es decir, si yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa si en algún momento sale de servicio la línea Bracho Independencia? ¿Ah? Puede ser que se sobrecargue la otra y que por lo tanto salgan en cadena y bueno, se arme un desbarajuste. Entonces, podría decir, bueno, para que no pase eso, yo despacho más generación en Independencia. Es un criterio de seguridad. ¿Sí? También sirve para verificación del estado de la red para estudio de confiabilidad. Bueno, estudio de confiabilidad no lo vemos en esta materia, es todo un tema. Pero bueno, también lo que se hace en los estudios de confiabilidad es hacer un barrido con distintas fallas y en función de eso ver cuál es la energía no suministrada que se tiene. Después se busca otra configuración y se hace otro barrido, también de fallas. Y bueno, el caso que tiene menor energía no suministrada, o sea, menor corte de demanda, va a ser el que es más confiable. También sirve para la estrategia para el restablecimiento del suministro. Es decir, si hay un colapso, yo puedo ir analizando cómo voy a ir rearmando la red, ¿sí? En función de las cargas que hay, de las longitudes de la línea, de los generadores que tienen arranque en negro, etc. Y el otro tema es el rechazo de carga, ¿sí? Que el rechazo de carga también es
cómo varía la generación o cómo tiene que variar la generación ante alguna falla para que no se sobrecargue el sistema. ¿Preguntas? Ingeniero, algo que no tiene que ver con lo que está hablando. Ya Sí. se ha cerrado para hacer la asistencia, ¿verdad? Y yo dije a las 10:30 que estaba abierto. No deja, a mí por lo menos no me dejó poner la asistencia antes de las 11. A mí tampoco. No, es que yo les dije, era de 10:30 a 11 menos cuarto. A partir de las 10:30 tienen 15 minutos, les dije. Ah, Además, les di un ratito yo para que entren y pongan la asistencia. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, aquí hay un ejemplito. Bueno, son las 11:15, si se corta, nos volvemos a conectar, ¿no? Este es un ejemplo de un estudio hecho con flujo de carga. Bueno, estudio viejo, pero para que vean qué es lo que se hace. Aquí la cuestión es que en lo que era Salta, ¿sí? Si salía de servicio estas líneas, el corredor de Tucumán Norte, Trancas, Pampa Grande, la generación de Cabra Corral contribuía, junto con la que estaba aquí en Termo Andes, incrementan y Cobo Rosario la frontera. Entonces, si esta línea estaba en servicio, bueno, había un flujo que venía por aquí. Cuando sale de servicio, entonces bueno, les estaba comentando entonces que aquí se había instalado un automatismo para evitar esta sobrecarga en estas otras dos líneas, de manera que ante falla en este corredor, Tucumán Norte, Trancas, Pampa Grande, se desconecte generación en Cabra Corral para disminuir el flujo este. Y la lógica era que siempre se desconectaban los generadores, uno o dos generadores, pero siempre tenía que quedar uno en servicio. Ese generador que quedaba en servicio era para poder controlar estas tensiones en la zona de Salta, ¿no? Esto era antes que esté en servicio la línea ahora hay una línea que viene hasta acá, así que no hay ese problema. Entonces, se representó la situación de ese día. Fíjense que la falla ha sido las 22:53. En el telecontrol de Trasnova, el registro instantáneo que se tiene es cada 15 minutos, es lo que se archiva. Se archiva cada 15 minutos. Entonces, el estudio yo no lo puedo hacer para la demanda de las 22:53. Tengo que hacerlo para la demanda de las 22:46. Bueno, ahí ya están viendo ustedes errores que se van poniendo, ¿cierto?
Pero yo digo, bueno, más o menos la demanda de las 22:53 y 22:45 es lo mismo, así que la conclusión no varía. Bueno, al representar eso, ahí nos hemos dado cuenta que sacando dos generadores, lo mismo se sobrecargaban estas dos líneas. Entonces, la conclusión era que si se producen esta falla, bueno, hay que sacar de servicio los tres generadores y bueno, si hay algún problema de tensión, bueno, lo vamos manejando. Bueno, este estudio se lo hizo con flujo de carga, estudio de un automatismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, ¿cuál es el modelado de los componentes de un sistema de potencia? El transformador generalmente lo modelamos nosotros como una reactancia serie, ¿sí? Pero si está operando en un punto fuera de del valor nominal, bueno, utilizaremos el circuito pi, ¿sí? El caso de la línea, utilizamos siempre el circuito pi, ¿sí? Podrá ser el pi nominal o el pi equivalente, si es una línea larga. El generador es una inyección de potencia activa y reactiva, siempre respetando la curva de capabilidad. Y la demanda va a ser una inyección negativa, es decir, una extracción de potencia sería. ¿Se entiende? Chingue. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, primero, partimos del diagrama unifilar de la red, lo que está acá, ¿sí? Del diagrama ese unifilar armamos el circuito equivalente. Aquí fíjense, las líneas, los circuitos pi están en morado, los transformadores, circuito pi en amarillo, generación y demanda, generación en azul, en verde, demanda en azul, y número los nodos. El paso siguiente es asociar las admitancias que concurren al mismo nodo. Por ejemplo, en el nodo 1 tengo esta rama del transformador y estas dos ramas, entonces las asocio, las sumo y tengo esa rama. Bueno, ¿por qué puedo hacer todo esto? Porque en el paso anterior, cuando yo he pasado de este diagrama unifilar al circuito eléctrico, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que habré hecho? Pasó todo valor por unidad. He pasado todo por unidad. Fíjense que acá no está el simbolito del transformador en ningún lado. Está la impedancia y admitancia del transformador, pero no está el simbolito del transformador en ningún lado. Entonces, por eso es que yo puedo asociar tranquilamente, ¿no? Entonces, sumo las admitancias que concurren al mismo nodo y tengo este otro circuito ahora. Ahora lo que hago es armar la matriz admitancia. En este circuito, fíjense que los valores de las admitancias los he nombrado en minúscula. Y1, 4, Y4, 6, Y5, 6, todo en minúscula. Pero el elemento, cada uno de los elementos de la matriz admitancia, los nombro en mayúscula. ¿Y cómo se construye esa matriz admitancia? Primero, veamos los elementos de la diagonal principal. Y1, 1, Y2, 2, etc. ¿Cuánto vale Y1, 1?
Y11 es el valor de todas las admitancias que concurren al nodo 1. ¿Quiénes concurren al nodo 1? A ver, díganme ustedes, ¿qué admitancias concurren al nodo 1? 1, 7, ¿Sí? 1, 0. 4, ¿Sí? 5, la Y10. Y bueno, sería también la Y7. Las que llegan al nodo 1 es Y14, este de arriba, ¿no es cierto? Y17, Y10 y Y15. ¿Mm? Entonces Y11 va a ser la suma de las admitancias que concurren al nodo 1. ¿Cuál sería Y55, por ejemplo? 5, 5. Las que concurren al nodo 5. Sí. Y15, Y50, Y56. Bueno, ahí hay una admitancia sin Y35. Y sería la Y45. Sí. ¿Sí? Bien. Está claro entonces. Los elementos de la diagonal principal son la suma de las admitancias que concurren a ese nodo. Los elementos que están fuera de la diagonal principal, por ejemplo, si yo tomo ¿cuál vamos a tomar? Y15. Y21. Y21, es que justo en Y21, vale, Y21 mayúscula es la admitancia que hay entre esos dos nodos. Suma de las admitancias hay entre el nodo 1 y el nodo 2. Son 5. Y1, 4. No, Y4, 6. ninguna, porque tengo que pasar por otro nodo. Tienen que ser admitancias que vinculan en forma directa esos dos nodos. Ese es 0 entonces. Es 0. Si yo digo, por ejemplo, la Y15, sí, porque tengo esta admitancia que está acá, ¿cierto? Esa es la Y15. Los elementos fuera de la diagonal principal, entonces van a ser la suma de las admitancias que están entre los dos nodos que esté considerando cambiado de signo. Y siempre las admitancias de la matriz de admitancia, los elementos de la matriz de admitancia que están simétricamente dispuestos respecto a la diagonal van a ser iguales, o sea, Y21 va a ser igual a Y12, Y35 va a ser igual a Y34. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, sí. Entonces, a ver, el último ejemplo, a ver si lo han entendido. ¿Cuánto valdría la admitancia Y17? Y17 y Y70, no, Y17. Y17 nada más. ¿Estamos? En ese caso no hay nodo de por medio. No hay nodo de por medio. No hay nodo de por medio. Pero se lo toma como nodo consecutivo. Son nodos consecutivos. Perfecto. Por eso, hay un elemento que vincula en forma directa a los dos nodos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces así nosotros armamos la matriz admitancia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A esa matriz admitancia nosotros le vamos a poner todos los datos. O sea, la matriz admitancia es todas las impedancias de la red, ¿cierto? La impedancia impedancia, admitancia, bueno, no sé, impedancia pasada, admitancia, ¿cierto? De la red, de las líneas, de los transformadores, de los generadores, todo eso. Bueno, a ese circuito, o mejor dicho, a esa matriz, le vamos a asociar las potencias demandadas y las potencias generadas. Y con esas potencias demandadas y potencias generadas, que son
esos dibujitos verdes y azules que tenemos acá abajo, ¿sí? Vamos a obtener, mediante determinados métodos numéricos, las tensiones. Y si conozco ya las tensiones, conozco las corrientes. Por ejemplo, si yo conozco la tensión esta B4 y conozco la tensión B1, ¿ah? Puedo calcular la corriente que va por la Y14 como B4 menos B1 por Y14, ¿cierto? Entonces, si yo conozco ya las tensiones, puedo calcular las corrientes, conozco todo. Bueno, paramos aquí. ¿Alguna pregunta? No, es que por el momento. Bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos a empezar con el práctico de sistema por unidad. Repasen lo que les he mostrado. Ya los voy a corregir al PowerPoint, así lo subo también, ¿no? Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. El miércoles, ¿viste? Hasta luego. Hasta el miércoles, ingeniero. Chao, hasta luego.